Hola chicos, para el momento en que ustedes deben de estar viendo esto, ya se publicaron sus calificaciones. Yo les había abierto una asignación anteriormente que ya era del siguiente bloque, por ahí unas confusiones que hubieron de mi parte e instrucciones con dirección. Entonces, este tema me lo salté. También entraría este tema en tercer parcial. Es prácticamente con lo que se cierra el bloque dedicado a cine. Entonces vamos a desarrollarlo. Es muy rápido. Les comento instrucciones hasta el momento. Seguimos trabajando igual mediante videoclases en manera de lo posible. Yo tengo un caso particular con mi zona donde vivo en cuanto al internet. Por eso es que preferí seguir haciendo videoclases a abrir Zoom y estarme cayendo constantemente. Pero se supone que estará arreglado en unos días, pero bueno, eso dicen siempre todas las compañías. Ya no me voy a extender más, vamos a desarrollar el tema que es el discurso cinematográfico, que de alguna manera ya fuimos viendo durante el paso de los temas, aunque nos enfocamos mucho en lo histórico y en el desarrollo de las temáticas que se desenvolvieron tanto en el cine internacional como en el cine mexicano. Bueno, hay ciertas generalidades que tenemos que mencionar, ¿ok? La industria del cine, al referirnos con la industria del cine, pues nos estamos refiriendo a una eh, una economía que sustenta la actividad artística, que fue el grueso de nuestro tema. En cuanto al bloque del cine, nos enfocamos mucho a lo creativo, pero por supuesto que es una industria, algo que habla sobre lo económico. Como dice aquí, consideramos el cine como un arte, pero también es un gran negocio, definitivamente, y conforme siguen pasando los años, se sigue viendo un poquito elevado el costo de ir al cine, se ha vuelto un hábito aspiracional. Muchos dicen que cuando nace la televisión se pensó que el cine iba a morir, pero realmente no, se complementó. Hoy en día se piensa que con los servicios de streaming, ya saben, Netflix, Claro Video, Amazon, el cine como tal también va a morir. De alguna manera se han ido complementando. Ajá. No sabemos qué ocurrirá a futuro. Tal vez el cine sí cambie y siga transformándose. Eh, Vamos a enfocarnos a definir lo que es el discurso cinematográfico. Es lo que nos cuenta o nos narra o nos trata de comunicar más allá de la historia que estamos viendo. Recordemos ese tema que vimos sobre la enunciación. Es el mensaje, una cosa es el mensaje y otra cosa es el discurso. Entonces vamos sobre este tema. Por supuesto que las historias, imaginémonos una pirámide, existe el argumento, que es el desarrollo de los personajes, la manera en que nos van a contar la historia, el lenguaje visual, la manera en que nosotros, la ya denominada cuarta pared, vamos a visualizar esa narrativa tratada en un guión mediante el tema que vimos ya de planos de cámara, escenas, secuencias, etc. Y por otro lado, lo que compone al lenguaje sonoro, que son la música, los efectos de sonido, efectos incidentales, explosiones, rechinidos, etc. Y por supuesto, los diálogos, ¿sí? Todos estos elementos que conforman el discurso cinematográfico impactan de manera social a nosotros como consumidores de productos de esta industria. Ajá. Recordemos lo de ritualización, mitificación y mediación, que estuvimos viendo en prensa
Y ahora vamos a ver o vamos a estar viendo en cada uno de los medios de comunicación. Lo vimos en prensa y lo vimos en radio y ahora toca cine. La ritualización, recordemos que es algo que nos influye o crea ciertas pautas de comportamiento, cierta rutina. Si el ritual viene de una rutina, algo que hacemos bajo ciertos procesos, ¿sí? En este caso, existe cierta ritualización para la gente que empieza a socializar. ¿Quién es la gente que empieza a socializar? Los adolescentes. Es un lugar seguro y controlado donde pueden ellos ir sin supervisiones de adultos a pasar un tiempo con otras personas de su misma edad. Entonces, estos son datos de hace unos años, esto se ha ido transformando, pero aún se siguen manteniendo estos datos que les voy a presentar. El consumo de cine se incrementa mucho entre adolescentes de 13 a 18 años. Se van creando aquí en esta etapa de vida es donde ya se puede afianzar o no como un hábito. ¿Hábitos hacia qué? Bueno, cuando tú, hombre o mujer, empiezas a conocer a alguien del sexo opuesto, el primer lugar de citas a donde llevas a esta persona es te invito al cine. Algunos dirán que no es una buena idea, otros dirán que sí, etcétera. Pero este es un hábito ritualístico cuando dos personas están conociéndose o están empezando a salir. Uno de las listas a cumplir es que tienen que ir al cine. Este es un hábito de ritualización. Ahora compite mucho con la televisión, y dejo televisión entre comillas, en cuanto ya no estamos yendo a un espacio público con otra gente a ver una pantalla, sino ahora te invito a ver Netflix en mi casa. ¿Entienden esa expresión? A eso se refiere. El cine actualmente ya es un producto de lujo. Aquí vamos a hablar un poquito de prehistoria pura. En mi época todavía había cines muy grandes donde cabían más de 200 personas. Había permanencia voluntaria, había intermedios. La entrada te costaba como 5 pesos y las palomitas 2 pesos. Entonces era muy accesible para la gente. Y con esa permanencia voluntaria tú pagabas la entrada al cine y podías irte de sala en sala. Te podías pasar todo un día en el cine viendo una película tras otra. Eso ya dejó de existir. Ahora simplemente pagas, ves una película y se vacía la sala. No hay ni intermedios ni nada de esto. Y se ha ido elevando el costo. Muchas teorías dicen que es por precisamente ese bajón que ha dado el internet, la televisión de paga y ahora los servicios de streaming. La gente ha dejado de ir al cine, entonces al haber menos consumidores, el precio ha subido, pero realmente no es así. Es que trata de posicionarse como eso, como algo aspiracional. Antes, una familia, hace unos 30 años, una familia promedio podía ir cada fin de semana al cine. Hoy es realmente un lujo que una familia de papá, mamá y un hijo, ya no vamos a decir 2, vayan cada fin de semana al cine. Es muy costoso. Entonces, una manera de posicionarse, aunque no lo crean, para ciertas empresas o ciertos rubros, es volverse un producto aspiracional. Es, por ejemplo, los celulares. La marca de Apple es aspiracional porque hace una marca más económica, puede hacer lo mismo o más que algo de marca Apple, pero el plus que tiene es ese producto aspiracional. Como aquí les menciono, es raro, pero que no pase, de gente que vamos solas al cine, me incluyo, que tuve una época, no en la que no me gustara ir o que no tuviera con quién ir al cine, sino ustedes saben que yo soy comunicóloga y de repente ir con una persona que ha estudiado parte de cine y que tú no lo hayas hecho es un poquito traumático porque estamos sobreanalizando
las escenas. Estamos diciendo, aquí hay un agujero argumental, aquí se equivocaron en la edición, mira, ahí hubo un error. Hay un momento en el que conmigo yo tenía que salir con personas que, excompañeros de la escuela, excompañeros y excompañeras de la escuela, para podernos entender y soportarnos de estar viendo el cine. Pero eso es otra cosa. Sino la gente normal, vamos a llamarlo así, el consumo que hacen de cine es en grupos grandes, más de 5 personas, o en pareja. Esos grupos grandes no necesariamente es en familia, sino son personas de grupos secundarios que están socializando. Esa es una actividad de ritualización. Y por último, la segmentación de las temáticas. Por ley, de manera internacional, existe una clasificación de películas que antes no existía. Antes un niño de 2 años podía asistir a ver una película de Tarantino llena de tripas y sangre, pero como ha ido evolucionando la sociedad, lo políticamente correcto, etcétera, se fueron creando estas clasificaciones y eso también nos marca la apertura o las ofertas que tiene la industria cinematográfica. Por ejemplo, ya no se admiten en ciertas marcas de consorcios cinematográficos, no se admite entrar con bebés o no se admite entrar con niños pequeños, porque hay películas y hay horarios destinados para niños pequeños por las razones del ruido, el llanto, el sonido. En un momento cuando surgió el sonido THX era la temperatura del cine, se hacían muy fríos, entonces eso incomodaba a un menor de edad y eso ha ido transformándose. Igual lo que son los estrenos nacionales o internacionales a las 12 de la noche, antes era impensable que hubieran algunas ¿cómo se dice?, funciones en estos horarios. Ahora es algo muy normal. Entonces, eso también nos habla de un cambio de hábitos, la integración de nuevos hábitos. Eso es en cuanto a ritualización. Tenemos la mitificación. Recordemos la definición de mitificación, que es cuando figuras o cosas específicas de un medio de comunicación, especialmente personas, se les otorgan ciertas capacidades o líderes de opinión o se vuelven figuras mitológicas. El cine, por definición, nos crea esta mitificación. En el caso de México, pues tenemos un Pedro Infante en la historia de la época de oro del cine mexicano. Pero bueno, ese es un ejemplo conciso, pero no es lo único que existe. Alrededor de las películas de la industria del cine se le rinde culto, y resalto esta palabra culto, a muchos actores solamente por los papeles que han interpretado, no solamente no por la persona, sino siempre se les encasilla o se les tiene hilados hacia cierto tipo de papeles, o a veces hasta un único papel. Se les dice one hit wonders, o sea, personas que con un solo papel han triunfado. Esto puede pasar espontáneamente o también de manera prefabricada en algunos aspectos, en algunas productoras de cine. Lo que buscan es que nosotros como público nos identifiquemos con la actriz principal, con el bueno, con el héroe, pero últimamente han cambiado las temáticas y te busca como que entiendas o te reflejes hacia la figura del villano, por ejemplo, o se rompe con el hecho de que todas las películas tengan finales felices. Por ejemplo, el cine francés es muy crudo y cuando no has visto cine francés te choca mucho hacia las historias del cine americano, que siempre, por ejemplo, Estados Unidos siempre es el héroe en las películas, siempre está salvando de los terroristas, que siempre son de otra nacionalidad, ¿no?
Entonces, eso también crea una figura mítica. Si ustedes se fijan, todas las películas de acción o de ciencia ficción, los aliens o los malos siempre van a estar atacando al país que representa la libertad, que es Estados Unidos, y todo es en Nueva York o San Francisco, como si Estados Unidos no tuviera otras ciudades. Esto es mitificación. También en ciertas películas se han dado fenómenos como lo que estuvimos analizando en radio sobre La Guerra de los Mundos de Orson Welles, películas que han traspasado esa idea de que te están contando una historia. Al final de cuentas, varios estudiosos del cine dicen, el cine, todo por definición, es ficción. Ajá. Hay un cine basado en hechos reales, pero es basado en hechos reales. Si fuera todo real sería un documental y estamos hablando de otra cosa. Entonces hay ciertas películas que podemos mencionar como cine de culto, películas que no necesariamente tienen que ser buenas, o actores que no necesariamente tienen que ser buenos actores, y que han llegado a posicionarse por esas distinciones en la cultura y en la historia del cine, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo les estoy poniendo la figura de Brandon Lee en la película del Cuervo. No sé si hayan tenido la oportunidad de verlo. Pues con su muerte, mientras era el rodaje de esta película, se creó todo un mito alrededor de que los Lee tenían una maldición, porque bueno, el papá de Brandon Lee, Bruce Lee, también había muerto en circunstancias muy extrañas filmando películas. Eso es un efecto de la mitificación. Y por ejemplo, cuando se hace la película de Batman de Nolan, que muere el actor que hacía el Guasón, todo el mundo crea un mito alrededor de que todas las personas que han interpretado al Guasón han tenido problemas o han estado al borde de la muerte, etc. En su momento también fueron con los actores que interpretaban a Superman, que era como un papel que estaba maldito. Todos los actores que hacían a Superman en películas les pasaba algo, accidentes, muertes, etc. Se ha ido cumpliendo algunas cosas. A eso se refiere esa mitificación. A todos nos suceden cosas malas, no siempre nos va bien, pero no tiene que ver un papel o una película en específico. Pero, pues bueno, al final de cuentas, el amarillismo y el morbo vende. Estos mitos precisamente son creados por los demás medios de comunicación. Y por último, la mediación. Recordemos, la definición de la mediación es que un medio de comunicación crea mensajes o retrata y proyecta una realidad fabricada, que esa realidad puede ser no verdadera. En este caso les estoy poniendo una figura de el chante mexicano, así se conoce esta figura. En todas las películas que se habla de México, a todos nos imaginan así, usando zarape, sombrero y que vivimos en el desierto. Nos habla precisamente la mediación del uso de prejuicios y clichés en el cine. Tiene que ver, mediación y mitificación van muy de la mano. Es eso, nosotros creemos que, por ejemplo, todos los hindús siempre están bailando, porque, bueno, todas las películas hindús siempre tienen ese momento, y pues no es cierto, es solamente un producto de entretenimiento. ¿Qué otra cosa entra como mediación? Bueno, todas las personas que consumen cine podrían o pueden recibir un mensaje de manera diferente. Hay películas, por ejemplo, que se han llegado a prohibir porque dan ciertos mensajes o están las historias tan bien contadas que generan ciertos problemas cognitivos en personas que no tienen las capacidades bien desarrolladas y creen que las cosas son verdad. Por ejemplo, La Bruja de Blair en su momento, eso es un género que se llama falso documental,
y todo el mundo creía que sí había sido verdad la película de la Bruja de Blair. Más para acá podría ser la de Actividad Paranormal, ese tipo de cosas. Ajá. ¿Qué vamos vamos a realizar dos cosas con este tema? Voy a subir una lectura junto con la publicación de este video para que tú también desarrolles. Hay otras funciones que se derivan del análisis de la industria del cine. Hemos mencionado como parte de estas, pero vamos a aterrizarlas. En base a esta lectura vas a completar de qué se trata la función comercial del cine, la función expresiva, educativa y propagandística. Estas 4 funciones también las hemos visto en prensa y también las hemos visto en radio. Solamente aquí es un cuadro como estos lo vamos a estar haciendo constantemente en cada medio de comunicación que toquemos. Este es el primer producto que se va a hacer con este tema y voy a abrir otra asignación. Quiere decir que con este tema se abren 2 asignaciones, aunados ahora sí a el bloque de televisión. Hay que investigar en el cuaderno de manera de no más de media cuartilla por pregunta estas 3 cosas. ¿Quién fue Guillermo González Camarena? Cuidado con la biografía, no me interesa dónde estudió, cómo se llamaba su perro, no. ¿Por qué es importante? Recordemos que estamos viendo el bloque de televisión. Entonces, ¿quién fue Guillermo González Camarena y por qué es importante? ¿Quién fue Rómulo Farril y por qué es importante para el tema de televisión? ¿Y qué fue Imevisión? Aquí sí necesitamos datos muy generales, ¿sí? Les recuerdo, por favor, que en manera de lo posible, los que tienen computadora, hagan estas tareas en el editor de Word que Edmodo nos ofrece de manera gratuita. Algunos me han entregado tareas a mano, claro, las recibo, pero cuidado con la letra, cuidado con que la foto se vea bien o no. Para evitarnos esto, yo les sugiero que en manera de lo posible hagan las tareas en el editor de texto, salvo ciertas tareas que no se pueden hacer ahí, que haremos de otra manera, pero bueno, esto es para facilitar un poquito la revisión. Hay tareas que les tuve que regresar a algunos de ustedes porque no se veía, y entonces esto es tiempo de ustedes, que sabemos que en estos momentos de esta pandemia pues no se puede desperdiciar. Entonces mejor yo quiero evitar también el copy-paste cuando ustedes hacen tareas a mano. Todas las tareas que yo les pida es un parafraseo, que es parafrasear, que tú lees una información y le explicas, al menos que sean conceptos o definiciones, no tienes por qué copiar tu tarea. A algunos de ustedes les regresé cosas porque estaban copiadas de internet y era parafrasear. Algunos no vieron las películas que les pedí y se fueron a buscar en internet sinopsis y me pegaron eso. Tareas que no recibí, tareas que bajé puntos. Entonces, vamos chicos, son 3 preguntas y les doy tiempo para que lo hagan. Entonces vamos a hacerlo, vamos a trabajar bien, ¿ok? Sí se puede, ¿sale? Entonces, con este tema se abren 2 asignaciones y bueno, estamos en contacto, cuídense mucho y ya saben cómo comunicarse conmigo si tienen alguna duda. Chao.